Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, depende de la hora que me estás escuchando, si estás en tu carro, si estás en tu casa, si estás solo o acompañado. Mi nombre es Claudia Valdés y te estoy dando la bienvenida al capítulo 1 de Como yo lo veo podcast. Estoy muy emocionada, realmente emocionada, y estoy muy nerviosa y ansiosa porque he escogido para este capítulo yo creo que al mejor invitado que se pueda tener y a quien nunca pensé entrevistar, sino más bien deseé que me entrevistara a mí, y eso ya ocurrió. Pero ahora tengo la dicha y la suerte aunque yo lo conozco muchísimo, permitirme a través de este podcast que ustedes lo conozcan un poquito más, a través incluso de yo creo que un poco de mi visión. Mi invitado de hoy es muchas cosas. Para mí es una específicamente, pero para mucha gente es un cineasta, es un director, es un actor, guionista, músico, es poeta, loco, ingeniero. Para mí es alguien muy, 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 muy conocido que conozco como la palma de mi mano, o por lo menos lo que se muestra, lo que se deja ver. Y es mi chico, la persona con la que comparto la vida, la persona que me hace reír, que me hace feliz, que me cuida. Y es mi pareja. Pero para ustedes, él es el grandísimo, el genio del humor y de la comedia y de la escritura, Alexis Valdés. Tremenda presentación. Ok. Estoy muy emocionada, Sí, decía, porque este es mi primer capítulo, todo el mundo lo está esperando. Tengo muchas preguntas de mucha gente que me ha pero escrito el por mundo Instagram. entero, todos los chinos, los Bueno, japoneses, los australianos. te digo, en las estadísticas del podcast Ah, porque ya hay que vi ayer, estadísticas, ya. sí, en las estadísticas que vi ayer, nos escuchan en casi 50 países. Bueno, nos van a escuchar porque no hemos empezado. No, el capítulo cero y el Ah, capítulo y la presentación la han escuchado en más de 50 países y mucha wow. gente lo está esperando y aquí tengo muchas preguntas que mandaron, pero yo quiero Pero no te empezar. llamó el Papa, ¿no? Ay, ¿por qué adelantaste eso? Ok. Ahora vamos a hablar de eso. Yo quiero empezar con, imagínate, o sea, una persona que conoces de ¿Te memoria, puedes pegar una gótica? Me veo como invasivamente arriba de ti. que me pegue a ti. No, no, todo lo contrario, que me veo invasivamente arriba de ti. Ah, si me puedo despegar, Ay, ahí estamos lo bien. hacía por la cámara. Ok. Bueno, quiero empezar para la gente que no te conoce mucho o que le gustaría mucho saber, le inquieta saber detrás de esa persona que ahora todo el mundo conoce y que ahora supuestamente tiene una vida perfecta. ¿De dónde viene ese hombre? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue tu empezar en la vida? Bueno, mi infancia, yo nací en una casita humilde, en un barrio humilde de La Habana que se llama Santa Amalia. Mi padre, como muchos saben, es actor y era un actor muy popular en Cuba. Cuando yo nací, supongo que no tanto, estaba, no diría que comenzando, pero estaba en los primeros años de su carrera. Eran años muy inquietos en Cuba porque eran los primeros años de la revolución. Mi padre y mi madre se metieron en la universidad, ambos eran maestros, se metieron a estudiar pedagogía, con esa cosa de la revolución y la ilusión. Y mi padre, realmente él siempre quiso ser actor, y era algo que no le gustaba a su padre, a mi abuelo, ¿no? Porque los amigos de la guagua, porque mi abuelo era conductor de guagua y mi padre también lo fue un tiempo, los amigos de la guagua le decían a mi abuelo, que le decían Pepe, le decían, Pepe, vaya, tu hijo es artista, tu hijo es artista, como queriendo decir que era homosexual. Oh, Claro, y entonces mi abuelo se encabronaba y le decía, deja ya la mierda esa del artistaje, coño. Dedícate a la guagua, a ganarte el dinero. Porque bueno, mi abuelo era un hombre simple, ¿no? Y de lo que entendía era de trabajar y ganar la comida para la casa. Y mi padre tenía otras aspiraciones, porque mi padre había estudiado más. Esto no quiere decir que mi abuelo fuera un hombre bruto, porque mi abuelo de hecho era un tipo muy interesado en la historia y me llamaba la atención que tenía en la casa un, un catalejo de esto de barco, que lo había heredado de su hermano, que había sido contramaestre de un barco, que creo que fue el único barco cubano que hundieron los nazis. Su hermano Juan, que él lo admiraba mucho porque había sido campeón de boxeo, peso pesado, de guantes de oro y toda esa cosa. Y mi abuelo sí tenía un mundo
A lo mejor para mí, que era un niño, era un mundo muy interesante, lleno de cosas. Tenía una lupa, unos anteojos, tenía una pila de instrumentos y cosas por ahí. Tenía la casa llena de cosas, pero parece que en la otra parte esa era un hombre muy simple y entonces no quería que mi padre fuera artista. Yo tampoco tuve un arranque de artista porque mi papá y mi mamá se divorciaron muy pronto y ¿Y te afectó entonces... ese divorcio? ¿Te afectó bueno, uno a veces se pone muy triste, pero yo No, yo no me voy a poner también... triste, tenía 3 años. Ah, tenías 3 años. 4 máximo. Entonces no tienes mucha conciencia de No, no, eso. no. Yo no tengo conciencia de la felicidad. Quiero decir, no, nunca, no tengo conciencia de ver a mis padres juntos. Que Sí, debe yo ser tampoco. genial para los niños, ¿no? Debe ser como es una alegría tremenda ahí con papá y mamá. Yo no tengo eso, no tengo eso en mi disco duro. Yo, yo tengo un recuerdo que no sé si es un recuerdo mío o si me lo contaron de un viaje a un lugar que mi papá se iba de viaje a Alemania, creo que fue en el 67, y que yo tenía unos zapaticos bonitos y uno se perdió. Y siempre tengo esa imagen, pero yo no sé si esa imagen ya es que es adquirida. Y después mi mamá se casó con otro señor que odiaba a todo el mundo del arte, de todas esas cosas, así que ¿Y odiaba eh, a tu papá también? sí, claro, todo lo que fuera artista, todo lo que fuera, eh, ¿cómo diría? Todo lo que fuera un reflejo de lo que mi padre significaba, ¿no? Porque él era el que vino después y supongo que estaba, supongo no, estaba muy celoso de mi padre porque era un hombre exitoso que se paraba en la puerta y a venir a buscarnos, a lo mejor con una ropa exuberante, con un auto descapotable, porque mi papá era un tipo muy llamativo, así, ¿no? Y él eso no le gustaba nada, lo odiaba profundamente y entonces muchas veces no nos quería dejar ir con mi papá porque se sentía mal, se sentía una cosa terrible con eso. Claro. Em, yo te imagino de niño, no sé por qué, ahí te imagino calculando cosas, no sé por qué, agarrando juguetes y rompiéndolos y volviéndolos al mar, no sé por qué me imagino eso. ¿Tú fuiste ese tipo de niño o fuiste un niño más retraído, más... Bueno, retraído era porque, ya te digo, como no tenía a mi papá y tenía a este señor en un ambiente un poco hostil, y no sé, tampoco a los niños en mi tiempo se les daba, como hoy en día, tanta participación en decisiones, en opiniones. Los niños tenían que escuchar lo que decían los mayores y poco más, ¿no? Entonces yo tenía mi mundo, supongo, más de la imaginación. Y sí, a veces cogía cosas y las cacharreaba. Yo quería tener un radio portátil, recuerdo. Y un tío, un primo de mi abuela, me dijo, como no se podía tener un radio portátil en Cuba porque no había, o había muy pocos, me dijo, si te consigues una piedra de galena, lo puedes hacer. Y yo me puse a buscar una piedra de galena y entonces lo que me parecía una piedra de galena, que a lo mejor era un pedazo de piedra de cobre, yo trataba de eso, ponerle dos cables y trataba de que eso se volviera una emisión radial. Sí, no le escribía, por ejemplo, cartas a Radio Praga, porque Radio Praga decía que había un concurso para niños de América Latina para ver el ganador que hiciera la mejor composición. Lo invitarían a Praga y yo como un loco ahí escribiendo ahí, que nunca fui a Praga, bueno, fui después, ¿no? Y eso eran mis sueños, yo eran como sueños de evasión de la realidad, porque la realidad era muy triste. Aquellos años que yo más recuerdo que son los 70, en Cuba había una escasez material terrible y como eran años grises, fueron los años primero de la zafra de 70, que muchos padres se fueron de las casas a cortar caña y que no había nada y que no había... Yo me acuerdo que yo nunca recuerdo haber probado jamón. La primera vez que probé jamón fue como en el 72, 73, un pedacito chiquitico, una lasquita. No, no, o sea, hubo un momento en que ya en fin de año se acabaron los turrones y se acabaron todas las cosas. Es así como que a los niños nos gustan. No había caramelos, no había un pirulí, no había nada. ¿Cómo fue tu encuentro con la primera Coca-Cola que viste en tu vida? Ah, la Coca-Cola, bueno, en Cuba había lo que decía refresco negro, que se llamaba Son también, que nos los daban en la escuela, pero tú no podías ir a comprar un refresco, no tenías esa opción. Solo si era tu cumpleaños, que te tocaban 5 cajas de refresco, que a veces se acababan o lo que sea, había gente que las vendía, lo que sea. Pero en la escuela sí a veces había refresco negro
y a veces refresco de naranja, una vez al día. Y nos matábamos porque refresco negro o el de naranja, porque si no quedaba uno de piña, que era el que nadie quería. Y entonces, vaya, yo no sabía ni lo que era la Coca-Cola ni me interesaba. Ya eso fue año 80 y largos, que ya empezaron a venir, en el 79 empezaron a venir los primeros cubanos de Miami. Y entonces ya esos cubanos sí hablaban de esas cosas, de la Coca-Cola o de una hamburguesa de McDonald's, nada de esas cosas sabíamos. Y uno de esos cubanos que se había ido era el padre de un chico que vivía ahí al lado de mi casa y varias Coca-Colas. Y yo me acuerdo que estábamos viendo un programa de la televisión en esa casa porque había un televisor a color y yo me escapaba. Eso era una etapa donde ya yo vivía en casa de mi abuela, no en casa de mi mamá. Que me fui de casa de mi mamá por este señor horrible. Y entonces en casa de mi abuela al lado vivía este niño, Heribertico, y su padre Heriberto trajo las Coca-Colas. Y el caso es que, pero las trajo para su niño con sentido. Estas Coca-Colas son para ti, no sé si eran 4, 3, 6, tus Coca-Colas. Y un día, la familia, que era la mamá, la abuela, la tía y una tía abuela viejita, decidieron ahí, mientras estábamos viendo la televisión, "Ay, vamos a probar una de las Coca-Colas". Y entonces la abrieron, yo estaba ahí, yo no pertenecía a la familia, yo simplemente estaba viendo un programa en color, a color, y yo vi que abrieron aquello que hizo ese sonido, y se abrió la Coca-Cola, y yo miré para allá, porque en Cuba los refrescos no hacían, y miré aquello y dije, wow, pero no me pertenece, yo no voy a pedir que me den Coca-Cola porque esta no es mi familia. Y empezaron, la primera tomó, que fue la madre del niño, la primera en derecho, tomó, dijo, qué rica, wow, qué rica, me acuerdo de niña, pero ya ni me acuerdo, qué rica la Coca-Cola. Después la pasa para la abuela, que la abuela había vivido más tiempo el capitalismo de Cuba y eso, y ella sí se acordaba de la Coca-Cola, sí, riquísima, que va, el refresco negro ese no tiene nada que ver con la Coca-Cola, tiene más gas y es como más picantica, iban diciendo cosas. Entonces Y después tú de la... saboreando. No, yo ahí, yo quería desaparecer, porque cuando hay una cosa así y tú no perteneces y tú sabes que no te van a dar, es como que te sientes tan excluido, tan humillado, que yo lo que quería era, yo no sabía si moverme, irme, quedarme, yo no sabía qué hacer. Y entonces en una de esas, se la pasaron a la viejita tomó también, y ya no sé qué quedaba, nada. Y me miran a mí como diciendo, bueno, él está ahí. Yo tendría 17, 18 años. Y me dijeron, ¿quieres? Y yo dije, bueno. Y me acercaron la lata y lo que quedaba era la baba de la vieja, la baba de la abuela. Yo probé aquello. Yo dije, si la Coca-Cola es de esta mierda, me interesa muy poco, porque me sabía saliva. Y entonces la probé y dije, para que bien, digo, sí, es riquísima. Y esa fue mi historia con la Coca-Cola. Pobre. A mí me pasó también con chocolate. Sí, la primera vez que probé chocolate fue muy triste. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué edad porque más me tenías? agarraron. Tenía como 8 años, bueno, un poquito antes que tú. Y mi mamá me acuerdo que me lo trajo a escondida de su trabajo y lo probé y me fascinó. Wow. Cuando tú piensas, cuando tú vas a llenar los papeles de la aduana, por ejemplo, Sí, que te ponen ocupación, sí. con tantas cosas que tú haces en la vida, ¿qué pones? Qué tú te sientes No, que yo eres? pongo, ay, perdón, siempre pongo actor. Siempre he puesto actor, no sé. Desde que empecé a viajar de Cuba siempre puse actor y ya siempre he puesto actor. Yo nunca he puesto ni comediante, ni director de teatro, o director de televisión, o presentador, o host. Nada de eso, yo siempre he puesto actor. Porque empezaste como actor. Porque empecé como actor y porque era mi gran ilusión siempre ser actor. ¿Cómo? Realmente, fíjate, empecé al mismo tiempo, en el año 80, que era mi primer año de universidad. Yo empecé al mismo tiempo a actuar, a hacer comedia, a presentar y a hacer música. Todo al mismo tiempo. La música con unos chicos del barrio que tenían unas guitarras y yo me busqué una guitarra y empecé a aprender con ellos. Muy cómico porque empezamos no a aprender solo la guitarra. Eran chicos que tocaban guitarra porque querían escribir canciones. Y entonces era un proceso de tocar, aprender a tocar para poder componer. Y por eso siempre me he quedado escribiendo canciones. Al mismo tiempo me hice las pruebas
para ser presentador o animador de programa para bailar, que era el programa de más éxito de Cuba en esa época. Me las hice en el 80 y después, como a final del 80 o el 81, entré en el programa. Al mismo tiempo, en los festivales de la Federación de Estudiantes, de la FEU, de la universidad, yo presentaba. Hacía presentaciones. Además, al mismo tiempo, yo venía de preuniversitario de ir a festivales donde yo declamaba poemas. Y entonces, eso era una cosa más de actor, ¿no? Se consideraba en aquellos años como una especialidad dentro de la actuación. Había grandes actores cubanos que declamaban muy bien. Se decía declamador. Sí. De hecho, tú te podías evaluar, cuando inventaron la evaluación, aquella locura en Cuba, que evaluaban a los artistas, tú te podías evaluar solamente como declamador. ¿Vale? De hecho, yo creo que, por ejemplo, Luis Carbonell seguro tenía una evaluación de declamador. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo declamaba porque había visto a Ignacio Valdés Sigler, sobre todo a Ignacio Valdés Sigler, que era un maestro de eso, que declamaba con un cierto acento español los poemas de Rafael de León y cosas de Lorca. Y también alguna vez vi a Rafael Linares, el padre de Ana Linares, que también eran todos unos actores que tenían unas voces profundas, unas voces radiales, venían todos de la radio. Y en los shows que organizaba mi padre, que mi padre hacía partida humorística, como otros, como varios, estos era el momento del sentimiento, el momento de que la gente se le ponían los pelos de punta cuando estos grandes actores que todos conocían se paraban ahí y soltaban un poemazo de eso, que eran poemas muy al corazón. Yo los he escuchado. Entonces te digo, empecé en todo al mismo tiempo. Sí, pero antes de pasar, yo no quiero saltarme la parte de cómo llegaste exactamente a ser actor y por qué te consideras un actor antes que otra cosa. Pero Sí. yo que te he visto en casi todos los shows, bueno, en todos los shows desde que estamos juntos hace ya 10 años, a mí me llama mucho, se me ponen los pelos chinitos, los pelos de punta. Pues me erizo cada vez que te veo declamando, porque yo digo, ¿cómo es posible? A veces tú me das a leer un poema tuyo y me dices, pero léelo con intención. Y yo digo, pero no lo puedo hacer como tú, porque tú tienes una formación diferente a la mía. Y a mí me llama mucho la atención cuando declamas y la gente se queda así como embobecida sin creer que ese comediante, ese tipo que te está haciendo reír y que te está llevando durante toda la noche por un mar de carcajadas y un éxtasis de risa, pueda hacer eso. Y yo quería, ya que caíste en ese tema, que tú nos regales, porque esto lo están escuchando en muchos países, en muchas partes, y hay gente que a lo mejor no sabe que tú puedes hacer eso. Que tú nos regales un pedacito o un poema de estos de los que declamabas. Bueno, antes. me faltan algunas cosas. Me falta, normalmente en eso siempre decían maestro. Y el maestro ponía una música. La música va a estar puesta. Podía ser una guitarra, sí, pero oírla mientras lo dices. Vale. Oír una guitarra, o generalmente era la guitarra. Y muchas veces usaban la guitarra española porque eran poemas, muchos de Rafael de León. Déjame ver cómo me oigo yo, eso te cómo iba a hacen en decir. la radio ellos. Para los que nos están escuchando, se está poniendo los audífonos ahora para sentir un poco más. No, para oírme. Ok. Y entonces, ok. Bueno, voy a tratar de recordar cómo yo veía a Ignacio Valdés Sigler recitar un poema. Y entonces más o menos él decía, de Rafael de León, toíto te lo consiento. Y todo el mundo en silencio. Y él decía, mujer, ven acá. ¿Te acuerdas de aquella copla que escucháramos un día sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Qué estilo, ¿verdad? Qué duende, qué sentimientos, qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre, que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. No vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo clavado en el corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, por la que Dios, puro y trino, le entregó por compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por soleá. Y me he enterado casualmente que me la faltaste ayer. Nadie me lo ha contado, nadie. Pero yo lo sé, que tengo entre dos amores en mi corazón repartido y si encuentro a uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Mira,
yo nunca me quejo de tus caprichos constantes, que quieres un vestido 14, que quieres un reloj con brillantes. Ni me importa que la gente vaya de mí murmurando que si soy para ti un muñeco, que si me has quitado el mando, que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros por donde se va a chorros el río de mi dinero. Que con tal que de mi vera tú nunca te me separes, todito te lo consiento. Digo, menos faltarle a mi madre. Porque ese mimbre de luto que no levanta la voz, que en 6 años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, que anda como una pavesa, que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me crió con su sangre, que me llevó de la mano para que me persignara como tu buen cristiano, que en las canteras del hijo consumió su juventud cuando era 40 veces mucho más guapa que tú. Así que, mira, tienes que hacerte la cuenta, joder, que la has visto en los altares y hincarte de rodillas antes que hablar de mi madre. Que hasta el amor que te tengo se lo debes a su amor, que yo me casé contigo porque ella me lo pidió. Con que a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía, muy semejante a aquel cante que escucháramos un día sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía. A la madre de mi alma, la quiero desde la cuna, por Dios, no me la vasalles, no me la vasalles, que madre no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Wow. Yo me erizo siempre que la oigo. Casi Yo me que emociono. me lo sé de memoria. Yo me emociono también. Qué impresionante, qué cosa. Bueno, si llegas a ver a Ignacio, decirle... ¿No? Y lo hacía así con el acento español. Sí, todo. sí. Wow. Y no te mando más castigo que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes. Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni arrearme a maldiciones, ni apedrear con suspiros los muros de tus balcones. Que estás casado, buena suerte. Vive 100 años contenta y a la hora de tu muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, mira, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Por eso hoy, al enterarme que llevas un mes de casada, no dije que iba a matarme, dije que me daba igual, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Por lo demás, todo se olvida. Verás como Dios te envía un niño como una estrella. Avísame de seguida, me servirá de alegría cantarle la nana aquella. Y quítate de la acera, chiquillo loco, que tu madre no quiere, ni yo tampoco. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú por la noche, entre sueños, soñarás que me quería y recordarás la tarde que tu boca me besó y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo, y soñarás, sueña, que me morí siendo un chico y se llevó una cigüeña mi corazón en el pico. Y dirás, pero no es cierto nada, si yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, pero el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Wow. Ya Wow. No, por mí como si quieres de todas. Qué impresionante. Ustedes no tienen idea de lo que es estar en un show, porque hay mucha gente que te ha podido ir a ver, pero hay mucha gente que vive en países, muchos países regados por ahí, y que no tienen esa dicha, ¿no? De poder sentarse y tener una hora y reírse y pasar contigo de la risa al llanto y ver estas cosas tan impresionantes que haces. Que no las hago siempre, ¿eh? Que no las haces Siempre me da como un poco de pudor o de preocupación de decir, bueno, ellos vinieron a reírse, a lo mejor no vinieron a otra cosa. A veces me gusta hacer esos anticlímax en un espectáculo que pase por varias cosas, pero a veces el público se impacienta. Coño, pero yo no vine para eso. Y por eso a veces me gusta cantar una canción, hacer una cosa, pero hay que buscar un equilibrio entre lo que ellos esperan y la sorpresa, ¿no? Apartando lo que ellos esperan de ti, ¿qué tú como Alexis sientes necesidad infinita de hacer que te duele el corazón si no lo haces o que te sientes una felicidad extrema si lo haces?
en el ámbito artístico? ¿Qué es lo que más tú disfrutas hacer? ¿Qué tipo de género te gusta hacer? Olvídate de lo que la gente está esperando de ti. Mira, hay una cosa que es lo que uno imagina que le gusta y otra cosa es lo que le gusta cuando lo está haciendo, que es cuando constata que realmente le gusta. Los actores todos tenemos muchos sueños, ¿no? Y uno se va, unos sueños le duelen cuando no se cumplen y entonces con los años también te vas anestesiando de esos dolores, ¿no? Yo cuando tenía 30 años, supongo, ¿no? 20 y pico años, quería hacer grandes películas de todo, de acción, de sobre todo grandes dramas, dejarme el corazón ahí, la vida, dejarme en una interpretación. Ese era mi gran sueño y que la gente dijera, wow, qué clase de actor ese tipo, mira cómo se muere, cómo llora, cómo se llena de fango. Ese era yo, ¿no? Entonces después la vida hice ese personaje Bandurria, que fue un gran éxito de comedia, y la vida me llevó un poco por ahí por la comedia, y eso lo fui, incluso después de haber hecho Bandurria, hice María Antonia, que era casi una tragedia contemporánea, después hice El siglo de las luces, que era una gran obra de Alejo Campertier, que era una superproducción, una coproducción internacional y todo esto. Y siempre he hecho cine, siempre he hecho cosas, pero el público el público siempre te ve en algo y le gusta y te empieza a encasillar, ¿no? Y me empezaron a buscar hacia la comedia y me ofrecían muchas cosas de comedia. Después cuando me fui de Cuba, llego a España, nadie me conoce, lo único que puedo hacer, de lo único que puedo abrirme camino y ganarme la vida es con lo que yo cuento, y lo que yo cuento es con lo que yo puedo hacer solo en un escenario sin tener una producción, sin tener una cámara, ni un equipo, ni una productora detrás de mí. ¿Y eso qué cosa es? Pararme en el escenario con un micrófono y contar lo que yo escribo o lo que yo imagino. Y entonces ahí cada vez más me voy volviendo un artista del stand-up comedy, que era algo que también mi padre hacía monólogos, pero nunca dejó de actuar. No dejé de actuar, pero eso se empezó a volver cada vez más importante, porque en mis primeros años en España yo hice mucho teatro dramático, incluso hice Shakespeare, hice Tony Kushner, hice obras muy dramáticas en el Teatro Nacional de Cataluña. En catalán. En catalán, tuve que aprender catalán. Y esas obras las hice con grandísimos actores de ahí, de lo mejor que hay en Barcelona y de lo mejor de España hoy en día. Y yo ahí seguí siendo actor, pero después cuando ya yo me hago popular en España por el Club de la Comedia y por los monólogos, cada vez más la gente empezó a llamarme para eso, ¿no? Aunque en España, como es un país que hay tanta industria, aún así yo, siendo ya un tipo muy popular en la comedia, me llamaban para muchas cosas de comedia, pero me seguían llamando para películas, series. Yo en España hice a lo mejor 10, 12 películas, hice, no sé, trabajé como en 7, 8 series. Eh, pero cada vez la comedia fue más importante, más importante. Y entonces cuando llego a Miami, aquí sí nadie me llamaba para una producción, para una serie o para una película. No se hacen películas en Miami, muy pocas, muy poquitas, una vez al año o cada 2 o 3 años. Series casi todas son con acento mexicano y son historias de México o con actores mexicanos o actores que imitan el acento mexicano, que no es lo mío, ¿no? Ujú. Entonces, y aparte tenía un programa diario, no podía estar tonteando ahí. Y me enfoqué en eso. Y, y no es que dejé de actuar. Eh, Hice alguna película en Dominicana, fui a España, hice alguna cosa. Pero me tomaba tanto tiempo lo de tener un show diario en la televisión que no podía. Entonces, después me metí en el teatro, empecé sobre todo a escribir y dirigir, porque seguía haciendo mis presentaciones personales, dirigía obras, en algunas actuaba, en otras no. Y después de todo este proceso tan largo, que son ya desde que me fui de Cuba 30 años, después de todo, 30, me fui en el 90. Sí, pero Claro. empezaste, ya llevas 40 años de carrera. Sí, ya claro, había empezado en Cuba en el 80, estamos en 2020. Entonces, después de todo este proceso tan largo, ahora ya tengo muchas ganas otra vez de actuar, ¿no? Siempre he tenido, pero ahora más, de actuar en una serie, de actuar en una obra también teatral o una película.
en la cual yo no sea el motor. Porque en todos estos últimos años en Miami yo soy el motor. Yo escribo, yo dirijo, yo produzco, pero tengo ganas de ser dirigido, de ser producido y de De ser ser, escrito. sí, y de ser lo que son los actores, ¿no? Unos vagos con talento. Sí, sí, unos títeres. No, porque la mayoría de los actores del mundo están sentados en su casa esperando que lo llamen, ¿no? Claro. Pero ya yo demostré que lo puedo hacer. Ahora llámenme, ¿no? Y eso por un lado está cabrón a veces porque si no te llaman te deprimes, es una angustia. Sí. Y yo creé mi motor para no depender de eso, pero también es maravilloso cuando te llama un director fantástico que tú admiras, no sé, pues, te llama que Fernando Trueba, Almodóvar, te llama bien un director Claro. que tú dices, coño, es casi imposible hacer una mierda con este director. Claro. Entonces te dan un guión que está escrito por un tipo que escribe cabronamente bien y que está producido por unos productores que saben mucho de la industria y de todo. Y tú simplemente tienes que enfocarte en hacer tu trabajo como actor lo mejor que puedas. Ya no tienes que preocuparte de toda la parafernalia exterior que a veces te quita foco de la actuación. De eso tengo muchas ganas, ¿no? De hacer una serie en la cual me dicen, ok, tú eres el tipo, el asesino, psicópata, que parece buena persona y que tiene un matrimonio perfecto y mata gente y nadie lo sabe. Yo me enfoco en eso y construyo mi personaje y me dedico a eso. Eso me encanta. Yo soy, tú me conoces, yo soy muy pasional, ¿no? Muy, Sí. muy intensa con mis sentimientos. Y yo quiero con esta parte que acabamos de hacer de este podcast, de esta entrevista, Me muevo eh, mucho porque esta sí es un poco incómoda. un poco, ay sí, vamos a hablar después de tu espalda y todo. Un poco tratar de que la gente entienda todas las vertientes que tienes tú. Tú eres como un colador que necesita que le echen agua y que por ahí se vaya todo lo que tienes adentro. Por eso escribes, por eso haces unos poemas geniales. Pero hay veces que la gente no entiende y dice, ay, este ahora quiere escribir, ay, este ahora quiere escribir una canción, y ahora escribe un poema, que qué sé yo, que se lo copia no sé quién, X, no sé, lo que dice la gente por ahí. Sí. Lo entiendo también, lo entiendo porque hay mucha gente que no tiene... Hay mucha gente que carece de sensibilidad artística para entender que cuando eres actor no solamente te tienes que dedicar a eso, como cuando eres albañil no solamente haces eso, a lo mejor te gusta también, qué sé yo. Bueno, eso lo decía Pinting en uno de sus espectáculos. Decía, todo el mundo tiene un artista dentro. Y cuida ese artista que tienes. Ese artista tú lo puedes sacar a lo mejor dibujando en casa no sé, haciendo una figurita bonita. Todo el mundo tiene un poquito de artista. Hay gente que lo usa como hobby o como terapia. Y hay gente que lo usa como un medio de vida y se entrega a ello. Pero todo el mundo tiene un poquito. Y evidentemente, si te conocen como pintor, entonces no te entienden como comediante. Si te Claro. conocen como comediante, no te entienden como cantante. ¿Te molesta eso? Digo, porque si la gente supiera, cuando tú terminas de escribir un poema, lo que se produce en ti, la emoción con la que tú vienes y me la enseñas a mí o a alguien que está a tu lado, y mira lo que escribí, te gusta, pero te parece bien. Ese momento de escribir, hablo del poema porque se suscitó algo súper Sí. gracioso en torno al poema Esperanza, que bueno, ya lo adelantaste al principio de la entrevista, pero muy poca gente sabe que el Papa te llamó. Sí. Y soy testigo y además tengo el video y fue impresionante ese día. Eh, ¿Qué se siente que te llame el Papa a tu casa? Ok, bueno, saltaste de un lado para otro. Salté de un lado para otro. Me estabas preguntando que qué se siente cuando la Sí, ¿qué gente se no siente? comprende. Y ahora hablamos del Papa. O sea, ¿qué le dirías a esa gente que no comprende que tú necesitas tener diferentes... A mí no me molesta que la gente tenga como que no entienda, porque no entender no es ninguna ofensa, no entiendes, ¿no? A mí puede ser que me moleste o que me resulte un poco violento la gente que no sabe comentar y que te pone, ay, nada, ya tú, cállate tú, come mierda. Esa gente que ofende o que minimiza o que... Esa gente que siempre tiene el no en la boca y contra los que hay que luchar, porque todos los artistas en nuestros inicios y en toda la vida te encuentras con muchos no. ¿Qué? ¿Que tú vas a qué? No, chico, no, tú no puedes eso. No, tú eres cantante. Actor ahora, no, por favor. Y hay muchos no, tú no das ese papel. No, tú no eres un actor de carácter. No, tú no, ¿me entiendes? No, tú no eres, no, esa voz que tienes tú, no, que cante, no sé, que cante Nino Bravo, no, tú no. Y entonces
hay gente que con perseverancia pasa por encima de todo eso, ¿no? Y con una cierta fe, pero sobre todo es perseverancia, es decir, ¿por qué no? Y hay gente que usa esos no como una energía para decir, tengo que vencer ese no, ¿no? Y ahí tú ves casos de mucha gente, imagínate, no sé, Julio Iglesias, le habrán dicho, con esa vocecita, por favor, y ahí después ha vendido todos los días 400 millones de discos, y todavía hay gente que dirá, Julio Iglesias no es cantante, no, perdóneme amigo, a usted no le gusta, pero ¿cómo no va a ser cantante? Si es un hombre que tiene no sé, el récord de ventas en español más grande del mundo, es el cantante en español, bueno, ahora hay otros, ¿no? Pero en su tiempo el cantante más conocido del mundo, en China, en Australia. Yo me acuerdo que yo estaba en Etiopía y en Etiopía, aparte de la música etíope, escuché dos cosas. Steve Wonder y Julio Iglesias. Wow. Entonces, ¿cómo que no es cantante? No, que tiene una voz pequeña, sí. Pero como me dijo a mí hace poco un día Willy Chirino, esto es un arte de comunicación. No se trata de quién canta más fuerte o más hermoso. Si tienes una voz hermosa, mejor. Si tienes una voz potente, mejor. Pero si no comunicas, estás perdido. Todo es un acto de comunicación. En el actor igual. Eso lo decía de otra manera Alfred Hitchcock. Decía, decía, el protagonista de mi película tiene que ser una estrella, decía él. Y le decían, ¿y qué cosa es una estrella? Decía, alguien que traspasa la pantalla. Alguien que no se queda del otro lado. Eso es lo mismo, está diciendo lo mismo, es decir, alguien que conecta, que comunica. ¿Me entiendes? Y eso hay gente que son excelentes actores como intérpretes, pero no son el que comunica. Y entonces eso están, a lo mejor de secundario, haciendo el malo o lo que sea, pero el actor que vende la película y que engancha al espectador por el cuello, ese que tiene esa luz y es ese, y en el cantante igual, es el que comunica. El que tiene en el mundo del arte se dice ángel, los gitanos le llaman duende, y eso es inexplicable. No tiene nada que ver con el talento, eso es un don igual o diferente o parecido al talento, perdón, pero no es directamente proporcional ni necesariamente proporcional al talento. Puedes desafinar, puedes tener una voz pequeña, puedes estar ronco, puede ser lo que sea, y puedes tener a una cantidad de gente escuchándote y que le guste tu música o lo que tú haces. Y con la actuación igual, hay gente que son excelentes actores y todos los conocemos y a nadie le importa. Y hay otro que aparece un día por ahí que ni estudió actuación, que nada, y que llega ahí, le dan un papel y de momento todo el mundo se queda con él. Y eso yo sé que hay muchos artistas que les duele. Porque dice, pero si yo estoy preparado. Sí, porque ellos no. Y tengo el talento, y tengo el oficio, y tengo todo. Y es que eso es magia. Y tú no puedes pedir magia. La magia no se puede pedir, la magia hay que esperar a ver si ocurre. Eso es como un pitcher hacer un no-hit, no-run. Eso no se puede pedir, eso ocurre. Y un bateador dar un jonrón. O un goleador hacer el gol. Ese momento es magia. El otro tiene unas piernas maravillosas, a lo mejor está más fuerte, a lo mejor corre más velozmente. El gol lo metió Messi. Y eso es magia. Antes de pasar a hablar de esa anécdota que te pasó con el Papa, que te llamó por teléfono, te quería pedir que no dejes de escribir, no dejes de escribir canciones. Este hombre, nadie lo sabe, hace poco hice un conteo en esta cosa de notas que uno tiene en el teléfono y me pasé de 400 y pico de canciones que tiene escritas y nadie lo sabe. Muchas canciones para mí son todas geniales, hay unas que me gustan más que otras, pero creo que todas deberían ser cantadas y grabadas. Es mi apreciación alejada de que eres mi pareja ni nada. Yo te quería pedir, porque a mí me hace muy feliz cuando escribes canciones, poemas, obras de teatro, libros. Es que tienes tanto en tu... A ver, ¿tienes todo? Bueno, ahí intento, eso es la osadía. No pares de hacerlo. Ahora cuéntame, ¿qué fue para ti que te llamara el Papa? ¿Lo esperabas? ¿Cómo fue? Ponte esto si quieres. ¿Cómo fue para ti que te llamara Bueno, el no Papa? lo voy a contar completo porque es muy largo de eso. Sí, no, abreviando. Y yo lo voy a contar en el escenario. He creado un monólogo para eso. A ver cómo me voy a decir. Pero, bueno, fue algo muy singular. Bueno, yo escribí el poema. El poema lo subí a las redes, se hizo viral, ya todo el mundo sabe la historia.
y se lo adjudicaron a mucha gente, ¿cómo se llama? Iba a decir a Ramazzotti, A a Benedetti. Benedetti, qué cómico, a Mario Benedetti, se lo adjudicaron a un poeta o algo así, un escritor de hace 200 años, que se llama algo así como de K o Come Ara, que es un error también. Bueno, es un error doble porque lo confundieron con una mujer de apellido Meara también, pero que se llama Kathleen, o Kathleen, no sé, que es de Virginia, creo, que escribió otra cosa que no se parece en nada a lo mío, pero en estos tiempos, y entonces la gente, esas cosas de las redes sociales, que hay más, a veces más desinformación que información, empezaron a juntar cosas, Kathleen Meara con K Meara, con el otro, y entonces, bueno. Y hubo gente que la mayoría de la gente siempre es, la mayoría de la gente, yo creo eso siempre, eso es algo que heredé de mi abuela, la mayoría de la gente eh, es amable y es buena persona y tiene fe en la gente. Y la mayoría de la gente que me sigue a mí sabía desde el primer día que yo lo había escrito porque lo habían visto en mi Instagram y aparte porque tienen fe en que no voy a robarme un poema, ¿no? A hacer una cosa tan patética. Pero siempre hay alguno que se cree, y este es un problema que tenemos ahora con las redes sociales, y es un problema mucho más trascendente que mi poema, ¿no? Las redes sociales están llenas de información manipulada. Ya se sabe, por ejemplo, que la inteligencia rusa o la china trata de mandar información para que haya polarización en Estados Unidos, porque claro, un país dividido es un enemigo más débil, ¿no? Claro. Y entonces, eso mismo que pasa en política, que mandan una serie de información para que la gente se faje, eso mismo pasa con un poema. Y entonces empezaron a circular por ahí, me llegó hasta mí, alguien me llamó, oye, pero mira, la misma Jacqueline Arenal, que fue mi pareja y me conoce, alguien me dijo, oye, Jacqueline publicó el poema diciendo que es de Mario Benedetti, y yo le escribí, Jackie, pero eso es mío. Ay, perdón, no sabía, ay, perdón. Y así empezó. Y hubo incluso, bueno, esta chica escritora cubana, se puso como muy, no sé por qué, yo nunca no la conozco ni mucho, se puso a decir que el poema era de Benedetti mezclado con el otro, y además era una mierda. Es decir que, Sí, yo creo que es un poco la furia de no haberlo escrito ella, es ay, lo yo que no siento sé, yo. a mí pero que quiero decir que se cagó en Benedetti, en la otro y en mí. Sí, 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 sí. Pero más allá de todo eso, que tampoco que quiero decir claramente para que todo el mundo entienda, eh, yo, si me preguntas, ¿es un buen poema? Yo diría que sí, porque creo que una buena obra de arte es aquella que toca el corazón de la gente, ¿no? Ah, ¿ese es el mejor poema que se ha escrito? No. ¿Ese es el mejor poema del año? No. Eh, es decir, eso en primer lugar, mejor es muy difícil, ¿no? Y en segundo lugar, hay poetas que tienen un conocimiento profundo de la poesía, de la métrica, de la lengua, del arte de la poética, que yo no lo tengo y que yo respeto profundamente ese oficio, ¿no? Como respetaría cualquiera, el de director de fotografía. Yo puedo imaginar donde se ve mejor una luz, pero no lo sé como un director de Claro. fotografía. Entonces, sé que, tengo clarísimo que hay gente que son grandes poetas reconocidos por los otros poetas y por la crítica y por los lectores. Y entonces yo, con respecto al poema ese, tuve un momento de, tal vez como de iluminación, ¿no? Sí. Y en ese momento, en esos momentos en que el ser humano está con una fuerte presión, que era lo que sentíamos encerrados en las casas, con miedo, con incertidumbre, pues sale a veces algo fantástico, maravilloso, ¿no? Mi abuela decía, ¿cómo decía mi abuela? ¿Cómo ella decía mi abuela? La necesidad de parir mulatos, ¿no? Sí, la necesidad es una fuente maravillosa de creatividad. Y seguramente por eso escribí ese poema. Y el poema llegó a Argentina también, donde se le adjudicó a un hombre, a un gran artista argentino que se llama Luis Landricina, que además de ser un hombre con mucho talento y un ícono cultural en Argentina, es un hombre muy honesto, que rápidamente dijo, no, esto no es mío, y además voy a buscar quién es el autor. E hizo su investigación y llegó hasta mí. Y entonces se propició, donde también ayudó el actor Alejandro Dávalos,
que estaba trabajando conmigo en el programa en ese momento, que es argentino, conectó con Landricina. ¿Por qué no se encuentran y hacen un programa juntos y explican lo que pasó? Y entonces se hizo un programa en la Argentina, en el noticiero nacional, donde explicamos la historia del poema. Y él en esa emisión me dice, por cierto, el Papa ha dicho que es el poema que más le ha gustado de estos tiempos, o de estos meses, o durante este tiempo de la pandemia. Y él me dice eso, y yo digo, ¿cómo sabrá? Y me dice, bueno, porque este es un hombre muy religioso y él tiene relaciones con las altas esferas religiosas argentinas, de donde procede el Papa Francisco, y ellos le habían hecho llegar el poema al Papa. Y él me cuenta eso, y yo, por supuesto que lo creí, porque no tenía por qué mentirme, ¿no? Y se lo conté a alguien, y salió en la prensa, y ta. El caso es que pasó mucho tiempo, muchos meses, a lo mejor 4 meses, no sé, y me escribe un productor que trabaja mucho conmigo, Eddie Escobar, que había un hombre interesado en hablar conmigo, que era el biógrafo del Papa. Yo no entendía por qué quería hablar conmigo, y busqué su nombre, Austin Iverich, y digo, es verdad que este hombre es el biógrafo actual del Papa y escriben cosas juntos y todo eso. Y el hombre me dijo que me llama, yo le dije a Eddie, dale mi teléfono. Y el hombre me llama, algo que yo no esperaba, para decirme, me dijo más o menos, su santidad, le gusta mucho tu poema, y él me insiste que en este libro que estamos terminando y que va a salir ahora, que va a salir el 1 de diciembre, ¿es cierto? El libro se llama Soñemos, o en inglés Let Us Dream. 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 Entonces me dijo, él quiere poner el poema en el libro, quiere terminar el libro con tu poema, porque dice que ese poema resume todo lo que él quiere decir en el libro. Y me dijo, ¿tú darías la conformidad? Vaya. Por supuesto, ¿no? Que le voy a decir, no, que busque otra letra, que coja bajanda, ¿me entiendes? Sí. No, eso es mío, es parte de mi casa en particular, no. Y págame. Sí. No. Y también me dijo, ¿quieres algo a cambio? Y yo, no, por supuesto. Si viviera en Cuba actualmente, a lo mejor diría, pollo, quiero que me eviten la cola de pollo por 5 años. Claro, hasta ahí está genial. Porque wow, ya Sí. sabes que tu poema se va a incluir. Sí. Pero jamás pensaste que eso iba a trascender mucho más allá y que ibas a recibir la llamada de él. Bueno, es que él me dijo, ¿quieres algo? Y yo dije, oye, lo único que me gustaría es que un día saludar a Papa, dije yo, lo dije por decir algo. Y él me dijo, no, si es que te van a llamar. Y entonces, bueno, pasaron unos días, yo no le di demasiado crédito a eso. Yo dije, ya estuvo bien, me llamó el biógrafo de Papa, que más voy a pedir a esta vida a un muchacho que nació en el barrio de Santa Amalia, en una casita humilde. Y entonces... Un sábado. No, primero, como yo no reviso, yo no cojo la llamada que dicen un no caller ID, las llamadas que no identifico no las cojo, porque puede ser alguien que me quiere vender algo, o que me quiere decir una grosería, o que me quiere decir descarado, devuélvele el poema, a comer, a mear. Y entonces, como hay gente de todo tipo, no suelo coger esa llamada. Y había en mi mensaje de voz un mensaje de una llamada no identificada. Y cuando lo escuché, te llamé y te dije, oye esto. Y era el mensaje que había dejado del secretario del Papa, que es el padre, ya me aprendí el nombre, Gonzalo Emilius. Y me dijo, hola, Papa, o su santidad, la ha llamado un par de veces. Ay, me muero. Pero usted no ha tomado el llamado. Y entonces yo me quedé primero, perdón que estoy en la casa, no sé por qué. Primero me quedé muy, no sé, diría muy angustiado, porque dije, wow, me llamó el Papa y no cogí la llamada, qué idiota soy. Y ya perdí esta oportunidad, hubiera hablado con el Papa, no sé. Pensé eso, pero que me escuchaba mejor así. Y dije, bueno, ya perdí la oportunidad. Qué pena. Llamé a Austin Iverich, se lo dije. Me dijo, no, tranquilo, te volverán a llamar. Hay uno que dije, van a llamar al Papa otra vez. Sí. Va a estar el Papa con las cosas que tiene que hacer el Papa, atender al mundo entero, me va a estar llamándome. Y no obstante,
puse el teléfono, que yo siempre lo tengo en vibrador, lo puse sonando todo el tiempo. Revisando. Sí, y dormía con el teléfono al lado y miraba a ver si había una llamada. Estaba yo esperando. Como los romances al principio. Sí, como un enamorado. Yo Sí, estaba sí, como un sí. enamorado esperando a ver si llamaba el amor. Y el amor no llamó. Y un sábado en la mañana estaba yo en el baño, haciendo necesidades X, y veo una llamada no color y no sé, algo me dijo, esta es la llamada, corre. Y salí corriendo y dije, yo quiero tener un testigo de esto, es decir, un testimonio, porque si no, alguna gente va a decir que es mentira, porque la gente es así, nada, me va a decir que tenemos el papá, nada. Y entonces te dije, grábamelo. Tú estabas dándole de comer a la niña, pero como eres una profesional, abandonaste a la niña. Porque niñas hay muchas, pero papá hay uno solo. Total. Y entonces me firmaste esa conversación. Me dijo el secretario, ¿le puedo pasar su entidad? Por supuesto que sí. Entonces hablamos. Y Quizás si me das permiso me lo pienso, si no lo edito. Si me das permiso a lo mejor puedo poner un pedacito de la llamada. sí, a lo mejor se puede escuchar un pedacito. No sé si se debería, no lo sé. X. Simplemente papá me dijo que, me dijo, oiga, así muy respetuoso como es él, que sepa que su poema me ha servido de mucho, me ha ayudado mucho en este tiempo difícil, me ha dado mucha esperanza, mucha tranquilidad, y no sé si usted daría permiso para incluirlo en mi libro. Y yo, por supuesto, es un honor gigantesco. Y después ya hablamos de cosas mundanas, me preguntó por mi familia, le conté cómo eran mis hijos, cómo eras tú, le hablé de la gente con que convivía y que yo realmente, sobre todas las cosas, soy un comediante. Le dije yo, podía haberle dicho actor, pero le dije actor y comediante, o comediante, que es como me identifican la mayoría de la gente. Y entonces cuando terminamos de hablar, él me dijo, y siga haciendo reír, que hace mucha falta. Sí. Así terminó la conversación. Wow. Bueno. Y eso que no le ibas a contar todo. De todas Conté formas, mucho. todo. No importa. No, porque el espectáculo lo cuento En tu divertido. espectáculo lo cuentas divertido. Esto fue, sí, fue algo emocionantísimo que nos pasó y que yo nunca me esperé. Además, escuché su voz. Pero es que no se lo wow. va a esperar nadie. ¿Quién se va a esperar que le vaya a llamar el papá? No. Es como si Si ahora hay- me llamara a mí Brad Pitt. Si hay, no es lo mismo. Si hay presidentes de países que no hablan con el papa. Presidente de un país. No me llaman a mí el papa. Pero bueno, esa es la magia. Esa es la magia. Quédate ahí. Voy a grabar esto por si acaso. Estuviste escuchando el capítulo 1 de Cómo yo lo veo. Yo soy Claudia Valdés. Mi invitado de hoy es Alexis Valdés. Y por si te quedaste con las ganas, en el próximo capítulo estaremos hablando de muchísimas más cosas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde me estés escuchando. Este es el capítulo 2 de Como yo lo veo podcast. Yo soy Claudia Valdés y esta es la continuación de una entrevista que nos ha dejado a todos muy enganchados y muy enamorados. Y es con este genial hombre, genio, comediante, actor, director, guionista, músico, papá, Alexis Valdés. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Pero mira tus notas. No, Porque si no, yo ¿para qué las estoy- tienes? Yo estoy bien. Hemos hablado Pero de... tienes notas. Si tienes notas, míralas, claro. Vale. Porque así lo fundamental no se te escapa. Bueno, tú no eres un hombre muy romántico, digamos, ¿no? Que vive el romanticismo como en las películas. Yo no o sé lo que como es eso. yo. No sé. Exacto. Romántico, no sé lo que es. No creo que nadie. Sí, hay mucha gente muy romántica. ¿En qué y sentido? muy, bueno, que es que si el amor y que, no sé, como que es más tierna, como de ternura, quiero decir. Eso es de- diferente, tierno que romántico. El amor romántico es un invento, chicos. Eso te quiero preguntar. ¿Qué crees tú del amor? Pues me dijiste, no quiero hablar del amor. No. Quiero decir, el amor de las películas, eso no existe. Eso es algo que nos venden. Y entonces, mucha gente, como quiere que su vida sea como las películas, es desdichada. Porque la vida no es como las películas. Ni Brad Pitt es como sale en la película, ni a lo mejor Brad Pitt tiene mal aliento o tiene peste a pata, tú no lo sabes. Entonces, claro, entonces las chicas se enamoran de un ideal. Pero el ser humano real, las chicas y los chicos, el ser humano real es complejo, tiene 20 líos, y tiene 20 miserias. Y entonces el amor es la aceptación de todo eso.
No, comprar el paquete entero, no la parte bonita. Yo, bueno, tú sabes, me encanta conocer tus historias pasadas de amor y todo, y que me hables de tus ex, porque siento que es una parte fundamental de tu vida, ¿no? Que no se puede negar. Y quiero saber un poco, ya sé la parte artística de tu vida, la parte, ya la hemos escuchado. Ahora, la parte amorosa, no quiero que me cuentes todas tus etapas, pero básicamente, ¿cómo ha sido tu vida en el amor? Hasta el sol de hoy. ¿Cómo la ves? No lo sé. Es una pregunta como complicada. Porque vuelvo a lo mismo. En el amor. Bueno, primero ya pienso que he sido afortunado porque he tenido relaciones con mujeres que son muy especiales, ¿no? Y hasta cierto punto excepcionales. Y por otro lado, he tenido relaciones cuando era más joven, tenía 20 y pico de años. He tenido 20 relaciones de esas de festivas, ¿no? Así como de locuras, que te vas de gira y que estás en una filmación y te enamoras de la chica, del otro. Viví todas esas cosas eh, que siempre dan una nostalgia, ese tiempo en que todo te lo tomabas menos en serio y que todo era eh, más festivo, ¿no? Menos trascendente. Creo que esa parte mágica tiene esos años, ¿no? La juventud, o estás enamorado a muerte, pero hay etapas en que no estás tan enamorado y cambias de pareja y conoces a una persona y aprendes un poco de este, conoces a otra y aprendes un poco de esta. Y, y te diviertes y estás buscando el amor y en el proceso de buscar el amor, como en el proceso de subir una montaña y llegar a la cima, el proceso es lo que está bien. No es encontrar el amor, porque el encontrar el amor, sí, está bien, pero ya se acabó hasta cierto punto para mí el proceso de aprendizaje, ¿no? Me parece que ese proceso que pasa la gente buscando la persona ideal, que no sé si existe. Puede haber una persona que engrana contigo, ¿no? Pero ¿qué cosa es la persona ideal? ¿Me entiendes? Ideal no hay nada, ¿me entiendes? Eh, no sé cómo decirlo, no quiero desencantar a nadie, pero a lo mejor en tus vidas paralelas hay tres personas ideales, ¿me entiendes? Es decir, cada vez que tú eliges un camino en la vida, estás desechando otros caminos. Tú no sabes cómo hubiera sido tu vida con Juana Pérez. Tú no sabes cómo hubiera sido tu vida con aquella que viste una tarde en la India desde el balcón y que te saludó. A lo mejor hubieras empezado una vida ahí y hubiera sido otra vida. Feliz, desdichada, aventurera, no lo sabes. Entonces, a mí me parece que hay algo que dijo una vez un escritor español y me gustó mucho, que decía, no jodan tanto y cásense con su mejor amiga. Mm, Sí, porque la gente está buscando a esa persona ideal, se va a desencantar y va a sufrir, porque nadie es ideal. Hay un día que esa persona va a estar de mal humor, o ese día esa persona no va a estar a la altura de lo que tú esperas, como esa película que vimos el otro día de Will Ferrell, que cuando cae la avalancha de nieve, él en vez de proteger a su familia, huye. Ese es el ser humano. Lo demás es una un Lo demás es idilio. una mentira Ujú. que nos han vendido en el cine y en la literatura romántica. Acuérdate que la literatura romántica es la que creó ese héroe del que todas las chicas se enamoran, esa heroína de la que todos los hombres se enamoran, que es para enamorarse porque es tan maravilloso. Pero la vida no es así. En la vida tenemos granos y tenemos el momento que nos elevamos y momentos que caemos. Yo creo que el amor, alguna vez pensé eso y no lo había pensado hace muchos años, pero ahora lo vuelvo a pensar. El amor está en ti. La persona es el pretexto para expresar el amor que está en ti. Si es un buen pretexto, mejor será el amor. Pero la capacidad de amar está en ti. Puedes amar a una persona como pareja, puedes amar a un hijo, puedes amar a un padre, a un amigo, puedes amar a un perro. La capacidad de amar, que la tenemos todos los seres humanos, claro, hay gente que la tiene en una dimensión mucho más grande que otro, o hay gente que es más, como yo no diría romántico, no me gusta la palabra, hay gente que es más, Demostrativo.
Bueno, pero eso no es importante. Bueno, sí, es un poco importante, pero creo que para mí no es lo más importante. Hay gente más trascendente en el amor, ¿no? Hay gente que se entrega totalmente y hay gente que se guarda. El que se entrega totalmente es el que es más feliz, porque como no se guarda, lo vive todo. El que se guarda pensando que así se protege, se pierde el pedazo de la maravilla que es el pedazo que está del otro lado. ¿Me entiendes? Del otro lado de lo común. Es como en la actuación. Si tú estás actuando y hay un momento en que tú te vas con el personaje, ese instante es la maravilla. Lo demás es lo de siempre. Lo demás es un oficio que se llama actuar. Entonces yo creo que en el amor es lo mismo. Ese momento en que te vas de ti para el otro, que pierdes ese tanto mirarte a ti mismo y que eres feliz con la felicidad del otro y que estás enamorado. Eso es estar enamorado, querer que el otro sea feliz, te parece maravilloso. Eso, quien vive eso, quien logra eso, es quien vive la felicidad, aunque tenga que sufrir. Aunque tenga que después un desengaño, aunque después le rompa el corazón, pero es que eso es vivir, que te rompa el corazón, que tengas un desengaño. Si no vives todo eso, ¿para qué coño estás en la vida? ¿Para ver películas? Es decir, el amor romántico ese de chico perfecto, la chica perfecta, eso es lo que seguramente más daño ha hecho a las relaciones amorosas entre la gente. Siempre me preguntan a mí qué siento Oye, y lo estando... que digo esto es mi opinión, a lo mejor es una estupidez. Claro, es la opinión de siempre, claro, Sí, es muy claro. válida, es tuya. Sí, sí. Siempre me preguntan a mí qué siento cuando estando con una persona 25 años mayor que yo. No sé si te han preguntado a ti al revés. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo es estar con una No me persona? lo pregunta mucho, ¿no? La No, verdad que pero no. ¿tú qué sientes? Porque es evidente Eh, la diferencia de edad. a principio sientes que hay un mundo de diferencia, un mundo de vivencias, un mundo de sabiduría, conocimiento, porque has vivido más, no porque seas más listo. Pero después, como a todo en la vida, llega un punto que uno lo ve normal. Porque es que, digamos, es el ser humano, y todos los animales, eso es darwiniano, tú te adaptas para sobrevivir. Entonces lo que primero te parece una barrera y te parece insalvable, después va apareciendo que es un montículo y después una lomita chiquitica y después ya es un llano. Porque, porque si no, no lo resistirías. Y además porque entre las parejas uno va aprendiendo del otro, hay un cierto mimetismo ahí, que llega un momento en que si de verdad es una pareja que funciona, hay como, no sé cómo se llama eso, una simbiosis ahí, ¿no? Donde hay algo de este que entra en el otro y algo de este que entra en el otro y por tanto cada vez hay más comprensión porque cada vez tu mundo me es menos ajeno. ¿Me entiendes? Si tú eres más naif o más profundo y al principio de eso a mí me parece un coñazo o me molesta un poquito, pues si me parece un coñazo no sigo. Claro. Me molesta un poquito, después descubro otras cosas y después como ya me caes tan bien te empiezo a perdonar lo naif. Porque decía Confucio, amar y encontrar en el ser amado el defecto, odiar y encontrar en el ser odiado la virtud, son dos cosas muy raras sobre la tierra. Cuando tú amas, tú perdonas. Y cuando odias o cuando no amas, ya no perdonas. Entonces, cuando amas a alguien, perdonas. ¿Entiendes? Ay, qué tontería he dicho. Pero es que, ay, pero por otro lado es tan encantadora, es tan buena gente, es tan nice, es tan cariñosa. No sé, es eso. ¿Me entiendes? Oye, qué pesadez me ha dicho, pero bueno, por otro lado, me viste el día ese que tuvo ese detalle que me llevó a aquel lugar maravilloso. Es eso. ¿Cuán mejor persona te han hecho América, Leo y Lucía, tus tres hijos? Mm, bueno, mejor persona en general te hacen los hijos porque te hacen desenfocarte de ti, de tu ego, de sentirte que tú eres, de sentirte el ombligo del mundo. Los hijos se vuelven, en una etapa, se vuelven como lo principal. Yo siempre lo visualizo de una manera muy simple. Cuando yo no tenía hijos y se movía el avión, tenía miedo por mí. Pero cuando ya tuve hijos, tenía miedo por mis hijos, porque mis hijos no me volvieron a ver. Cobra todo otro significado. Y ese
que eso me lo dijo a mí un amigo que se llama Carmelo Villar, que es un gran amigo que tengo en el País Vasco. Yo en una etapa estaba muy triste, muy deprimido y yo le dije, no sé qué me pasa, si me va bien la carrera, todo me va bien, porque estoy así. Y me dijo, mira, Ale, yo no sé de psicología, yo solo sé que llevas demasiado tiempo ocupándote de ti mismo. Y dice, yo por ejemplo tengo una hija, yo no me puedo deprimir, porque yo tengo que hacerla feliz, tengo que luchar por ella. Y ese día yo entendí, digo, ¿será que me faltan unos hijos? Sí. Entonces te han hecho mucho mejor persona. Bueno, no te lo podría decir si me han hecho mucho mejor persona. De hecho, no sé ni si soy mucho mejor persona ahora que cuando tenía 15 años. No lo sé. Yo no sé. Yo creo que, no sé. Creo que uno cambia un poquito, o como dicen en inglés, un tuning, pero no sé. Yo creo, es muy difícil saber cuándo eres mejor persona. Si a los 17, si a los 40, si Yo a los sé que tú te 60. lo propones todo el tiempo y me consta. Y eso ya Sí, basta. pero por ejemplo, a los 17 eres muy valiente. Eso no te hace mejor persona o peor Sí, persona. ser muy valiente te hace, te hace buena persona. La cobardía no puede ser buena persona. El cobarde no puede ser buena persona. Puede ser. Entonces, cuando eres joven y no tienes dolores, te puedes comer el mundo. Si eres generoso dentro de eso y no te ves solo a ti, puedes ser un ser humano maravilloso. ¿Me entiendes? Si eres viejo y aprendiste y te hiciste sabio y, y no te crees la última Coca-Cola del desierto y eres generoso y tienes solidaridad por los demás, puedes ser una buena persona también. Lo que pasa es que si tienes 70 años, estás lleno de dolores, estás jodido, estás amargado, es muy difícil ser una buena persona. Es decir, hay gente que trasciende el dolor. Hay gente que le faltan las piernas y sigue siendo una persona maravillosa. Pero pedirle a un tipo que no tiene piernas que sea una persona maravillosa está fuerte. Porque la vida, él puede pensar también que la vida es muy injusta con él. Es decir, no sé si estoy diciendo una estupidez, pero ser una buena persona creo que no es algo constante todo el tiempo. Que hay días que no somos una buena persona y que hacemos cosas que después decimos, wow, no estoy orgulloso de mí mismo de lo que he hecho. Y hay etapas también, ¿no? Y yo creo que depende de varios factores. Si tú estás feliz, puedes ser mejor persona. Si tú tienes salud, puedes ser mejor persona. Si tú estás triste, deprimido, si estás jodido, si la vida te está dando palo, Es mucho más difícil. es más difícil. Si lo eres, a pesar de eso, eres casi un santo. Hablando de... Ya casi voy a terminar. Sí. Eso lo corto. Se está sufriendo. Ok. El otro día hubo algo que te pasó que me impresionó mucho y quería tocarlo. Estamos en un restaurante comiendo en Houston, un restaurante que nos gusta muchísimo, que está aquí en No, Miami. no, no da publicidad, por favor. Bueno, en un restaurante X que nos gusta mucho. Y estábamos hablando de Chappelle, que es un comediante que te Ah, sí. gusta inmensamente. Sí. Y de momento estábamos hablando de él, hiciste un silencio y empezaste a llorar. Una cosa A rarísima. llorar, pero como si fueras un niño chiquito así de... Pero no entiendo. Y eso me impresionó mucho. Nunca entendí exactamente por qué, pero creo que intuyo que fue por la... por la pena que podría darte la falta de sensibilidad que pueda tener la gente con los comediantes No, o... no, no. Es decir, Dave Chappelle, que es un tipo con un talento tremendo y tal vez es el comediante americano de hoy que más me gusta, porque además de hacer reír, pone a la gente a pensar y porque es un tipo muy atrevido y pone a la gente en el límite y todas esas cosas y por eso le admira mucha gente, ¿no? Y le han dado el premio Mark Twain este año, que es el premio más importante de la comedia americana. A mí lo que me pasó con eso realmente en ese momento es que estábamos hablando de eso y de la entrevista que le había hecho Letterman y que Letterman le había dicho que no había visto a nadie tan impresionante en un escenario, que le había impactado tanto. Y ver a toda esa gente que estaba escuchando aquello con un silencio casi sepulcral o con un silencio, digamos, no, más bien místico. Em, lo que a mí me emocionó fue lo que dije. Me emociona que pueda haber tanta profunda admiración por un comediante.
y ni siquiera por un comediante como Chaplin, que hace una gran película, o Cantinflas, que están rodeados de toda la industria, no, de un tipo con un micrófono. Me emociona una sociedad o una cultura, como pasa en este caso en la cultura, sobre todo anglo, en los americanos, mucho en los ingleses, me emociona el grado de admiración y agradecimiento que muestra ese público por la comedia. Porque son sociedades muy evolucionadas culturalmente y esa gente entiende todo el bien que les ha hecho la comedia. Entiende que gracias a la comedia su vida es mejor. Que gracias a la comedia la sociedad es mejor porque la comedia cuestiona a la sociedad. La comedia, lo dijo Martí, es un látigo con cascabeles en la punta. La comedia es una de las mejores maneras que existe de hablar de la injusticia, de los miedos, de, del dolor, porque la comedia no es más que sufrimiento metabolizado y convertido en risa. Entonces, que una sociedad haga eso, reconozca, le dé espacio al tipo para que se atreva, se lo aplaudan, porque entiendan que lo hace con el ánimo de hacer reír, no con el ánimo de joder a nadie, y entiendan que eso es necesario, sano y maravilloso. Me emocionó, por eso empecé a llorar, digo, coño, que haya tal reconocimiento por un comediante. Me emocionó porque siento esa carencia en nuestra cultura, la siento evidentemente entre los cubanos, en mi gente, y está dada por un nivel de intolerancia o de no aceptación del pensamiento crítico del otro. Eh, y creo que tiene que ver con el fenómeno de la revolución y el hermetismo y los que cayeron de un lado y los que cayeron de otro y la lucha política, que es algo por lo que hemos pasado y ha sido, bueno, históricamente nos tocó y no vamos a estar ahora quejándonos eternamente de lo que nos tocó, algo que dividió mucho a la sociedad cubana, ¿no? Porque fue un corte muy fuerte, pero claro, creó como bandos y trincheras y muros, ¿no? Y los comediantes en este tiempo y en estos tiempos hemos tenido una labor muy difícil, ¿no? Porque, porque a veces un chiste la gente se lo toma como una agresión, pero viene todo de ahí, viene todo de esa intolerancia que se ha vuelto endémica en los cubanos. Yo en los días en estos días de las elecciones, para suavizar un poco esa pelea, me creé en la broma de que Cristinito tenía un partido, que era el Pipi. Toda la gente que quiere quitarle hierro a las cosas, que quiere ser feliz, que no quiere enfrascarse en peleas estériles, que no quiere perder amigos, que no quiere perder familia por la política, ni por intereses que al final nosotros no manejamos ni conocemos. Entonces esa gente empezó a divertirse, sí, yo voy a votar a Pipi, ese es el que quiero yo, a Pipi. Y yo hice como una pequeña serie de partidos de me postulo y esto y no sé cosas, hasta que ya vienen las elecciones y evidentemente el Pipi no ganó. Y entonces hice como una escena donde yo cuento que perdí y que estoy llorando y que lo que sea. Hubo gente que me atacó pensando que yo estaba burlándome de Donald Trump, que no tiene ningún sentido porque ¿qué tiene que ver Cristinito con Donald Trump? Ni un carajo. Que podría hacerlo, ¿me entiendes? Claro, Podría hacer humor perfectamente. sobre Donald Trump y sobre Biden y sobre Obama y sobre Bush y sobre lo que sea, porque ese debía ser un derecho eterno, o es un derecho eterno del comediante, ¿no? Cuestionar la sociedad y hacer... Y nadie es aquí, ni Trump es Dios, ni Biden es Dios, ni ninguno es impoluto, ni ninguno es perfecto, pero la gente se fanatiza. Entonces la gente, los que están fanatizados y no entienden, pues yo tengo un amigo, por ejemplo, Eddie Escobar, él es trompista, pero él es un tipo que además es comediante, además es un tipo con una mente muy abierta y le importa una mierda si alguien hace un chiste sobre Trump o sobre Biden o sobre lo que sea. Pero hay gente que no, que piensa que eso es como como si estuvieras atacando a un santo. Y eso
hace la sociedad peor. ¿Me entiendes? Cuando la sociedad no es capaz de aceptar la crítica, ya sea de un pensador, un filósofo, un político, un cómico, pero todo eso son maneras de analizar la sociedad. Cuando la gente no es capaz de aceptarlo, cuando la gente no es, cuando no la gente, alguna gente, pues, la mayoría de la gente siempre, siempre está abierto a reírse y a ser feliz. Pero cuando hay gente que agrede y que cuestiona de manera amarga y que demoniza y que sataniza al comediante por hacer un chiste que tiene que ver con la política, pero que no es contra nadie. El humor nunca es contra, el humor es a favor de la risa, el humor es a favor de la libertad, de la risa y de la armonía entre los seres humanos. Eso es el humor. Entonces cuando alguien no entiende eso y se pone agresivo y juzga y quiere crear hasta una campaña contra ti, todo eso a mí no me da ningún miedo, me da pena. Me da una pena inmensa porque digo, qué pena que esta sea mi gente, ¿no? Y que se comporte así. Y que son mi gente. No los puedo sacar de mí. Es como cuando tienes familia. Si tienes un primo, un hermano, un cuñado que es un tocahuevo o que es un idiota o que se porta mal o que hace una fechoría, bueno, pues tu primo, tu hermano, ¿entiendes? Claro. No puedes cortar eso. Es tu toca huevo sanguíneo. Sí. Sanguíneo. Entonces me apena mucho que mi gente, los cubanos, no todos, vuelvo a decir, pero que hay algunos que se hayan puesto tan fanatizados, tan extremistas y que no se permitan a sí mismos la libertad de reírse, la libertad de escuchar una opinión de otro que piensa diferente y no amargarse ni querer pelearse, simplemente entrar en un debate sano, democrático, inteligente, de sabiduría. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. De eso se trata la vida, de aprender. Entonces cuando veo esas posiciones de cerrazón y posiciones herméticas, sean en Cuba, sean en Estados Unidos, sean donde sea, porque ocurren en todas partes. Es decir, en Miami o en Estados Unidos la gente critica el hermetismo de Cuba, ¿no? Y una política férrea que no deja apertura a la expresión o al pensamiento. Pero después vienen a Miami y hacen lo mismo. Entonces, eso a mí no todos, vuelvo a decir, Sí. no, ni todos en Miami ni todos en Cuba, pero la gente que hace eso y que además algunos lo hacen para ganar dinero por eso, para crear seguidores y para lucrar con eso. Y después hay todo un grupo de gente, para mí, con una gran ingenuidad, que le sigue como si fueran Midas y aplaude esas cosas y crea una mala onda entre nosotros los cubanos como nación tremenda. Y a mí me apena profundamente y me gustaría que eso se minimizara, que no fuera una moda entre los cubanos odiarnos y fajarnos entre todos. Que la mayoría fuera acercarnos, tratar de entendernos, tratar de mejorar esa sociedad, ese país, pero desde el amor. Si es desde el odio, estamos jodidos. Esto no lo inventé yo, esto ya lo dijo hace años Gandhi, lo dijeron los Beatles, lo han dicho todos los sabios. La única manera es tratar de mejorar desde la buena onda. Si es desde el odio y la gritería y el insulto y la ofensa y todo eso, no hay nada que hacer. Bueno, ya estamos terminando. Esto ha sido muy delicioso conversar. Bueno, siempre lo es. Pero ya hacerlo y que la gente te escuche y compartirlo con la gente para mí es un regalo. Y quiero decir, porque si no, siempre hay quien se puede ofender, entiendo que hay gente que tiene dolor, entiendo que hay gente que tiene historias terribles, pero solo el amor nos va a salvar. Porque sin amor, ¿qué hacemos en este mundo? Nada. ¿Viste? Sí, Ok. pero no el amor romántico de la novela, el amor de verdad. No, el amor romántico no. Ya cuando dejé de creer en el amor romántico desde que soy adolescente, desde que fui adolescente. Ya ahora creo en el amor de estar tranquila.
¿no? Claro. Esto es muy rápido, estamos terminando ya. Se llama preguntas para respuestas cortas. No tienes que estar explicando, son cosas rápidas que te venga a la cabeza y que además vienen del Instagram. ¿Cuál es tu mayor miedo? Es de todos los seres humanos morir. El valor más importante que admiras en una persona. La honestidad. Y digamos, bueno, el defecto, lo que te molesta mucho de alguien. La hipocresía. ¿Un personaje que te gustaría ser que no has hecho todavía? Un personaje que me gustaría ser que no he hecho. Algún personaje muy complejo en una película. Un personaje de eso que tiene muchas aristas. Alguien que tiene algo por lo que luchar y grandes impedimentos y dolor y esperanza. Y ese tipo de personajes me gusta mucho. El momento más difícil de tu carrera. O de tu vida, vaya. El momento más difícil de tu vida. Cortico. No lo sé, no lo recuerdo. No lo recuerdo. El momento más difícil de mi carrera creo que fue empezar, porque además después he tenido mucha suerte. Consejo de vida que nos darías, que le darías a la gente que te está escuchando. Consejo de vida. Bueno, no se dejen arrastrar por la pasión, por el ego. Y traten de tomarse, como decía mi papá, cuenta hasta 10. Trata de domar el ego. El ego es como un caballo desbocado que tú tienes que domar porque el ego te lleva por muy malos caminos. Te lleva a decirle cosas horribles a tu pareja que después son insalvables. Te lleva a caerte a piñazo con alguien en la calle y puedes caer preso, perder la vida. Te lleva a enemistarte con gente. Hay que ser, el corazón es importante. Pero tiene que haber como un equilibrio entre el corazón y la razón. Para que el corazón no se desboque y la razón, cuando el corazón se mande a correr, tenga la rienda bien cogida. ¿Libro que recomiendes? ¿Uno? Un libro que recomiendo leer. Wow. Bueno, hay muchos libros. Un libro que recomiendo leer, por ejemplo, La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, para que entiendan cómo funciona la política y cómo funciona el poder absoluto. Algún libro también que me haya gustado mucho, mucho. Largo pétalo de mar. Ay, qué lindo. Un largo pétalo de mar de Isabel Allende me gustó mucho. Y quizás algún libro así. Bueno, y que, no sé, es bueno leer algún libro que te ayude a estar mejor contigo. No sé si el libro ese que es un clásico del doctor Dyer. Algún libro de algún buen pensador es bueno leer, de un pensador espiritual, pero de alguien serio. Es bueno porque te mete en caminos de observarte a ti mismo, a lo mejor acercarte un poco a la meditación, o a la calma, o a estar relajado. Es bueno leer algo así. Si es de un sabio, mejor. Y última pregunta. ¿Volverías a vivir en Cuba alguna vez? Mentalmente diría que sí, ¿no? No sé cómo va a ser la sociedad cubana en ese momento X en el que yo decidiera volver o no. Pero sí me encantaría, idealmente, me encantaría vivir en ese país, en una casita chiquitica así que mira al mar. Y en ese país en el cual yo pueda vivir, porque de momento no puedo ni entrar, en el cual yo pueda vivir, me gustaría contribuir modestamente y humildemente a hacerlo un mejor país, ¿no? A sumar los mejores esfuerzos, la mejor onda, la mejor energía
con gente de todos los pensamientos más dispares que existan, con tolerancia, con buena onda. Me gustaría colaborar de alguna manera en que ese país florezca socialmente, económicamente, humanamente. Creo que ese es la mejor actuación que podría hacer en mi vida. Wow. Sí. Gracias, amor. Gracias, vida. Te adoro. Love you. Y te admiro mucho. Me too. ¡Mua! Este es Alexis Valdés y he tenido el honor de que sea mi primer invitado para el primer capítulo de Como Yo Lo Veo Podcast. ¿Algo que le quieras decir a los seguidores de Como Yo Lo Veo Podcast que están regados por países que ni te imaginas? Bueno, no sé, que les diré que qué bien que escucha un podcast, qué bien que ha vuelto en el mundo la costumbre de escuchar palabras, no siempre música, y escuchar palabras no vacías, que a la gente le gusta escuchar conocimiento, porque sé que hay muchos podcasts de conocimiento. Si tú te abres un podcast, sé que no voy a escuchar otra cosa que no sea eso. No, así eso es que mentira. Si anímate. tú tienes una pila ya que escucha ya. Sí, pero tú eres mi preferido. No. Anímate ya. Ok, pero me alegra muchísimo que estas son las cosas buenas de la tecnología, ¿no? Las que nos unen, no las que nos separan. No las peleas de Facebook y eso que están todo manipulados. No, cosas como esta que empiezan con la simple intención de alguien. He meditado todo esto, he aprendido todo esto y lo quiero contar. Gracias. Ah. Gracias por escucharme. Este espacio ha sido creado para mantener un vínculo más cercano entre tú y yo. Puedes seguirme en mis redes sociales, yo soy Claudia Valdés y en Instagram aparezco como @ClaudiaValdésOficial, o puedes seguirnos también en nuestra cuenta @Como Yo Lo Veo Podcast. Si quieres enviarme algún mensaje o alguna sugerencia, puedes escribirnos un email a comoyoloveopodcast@gmail.com. Estaré más que feliz de leerte y contestarte. Un beso gigante y no olvides escuchar el próximo capítulo y comentarle a tus amigos que esto existe. Esto es Como Yo Lo Veo.